Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Uno de los muertos en el ataque en la frontera siria era un terrorista de Hezbollah liberado en un intercambio. Netanyahu calma a los colonos con nuevas construcciones. Amnistía Internacional vuelve a acusar a Israel de crímenes de guerra en un suceso específico del operativo en Gaza. Y Argentina pide a Europa y a Estados Unidos que no levanten las sanciones contra el iraní Bahidi, imputado en el caso AMIA. Son las noticias que trataremos hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego, tras una pequeña pausa, Jorge y yo también les contaremos noticias culturales. Pero empezamos en Israel. Aunque Israel no lo ha reconocido, tampoco lo hace en ocasiones similares, todo apunta a un dron de ese país como autor del disparo que acabó con la vida de 2 terroristas de Hezbollah y otros 3 milicianos de los comités populares que defienden al presidente El Assad, que viajaban en un coche cerca de la frontera sirio-israelí. Uno de los terroristas muertos es el druso libanés Samir Kuntar, que estuvo en una prisión israelí durante 30 años por un ataque terrorista en Najaría en 1979, en el que mató a 2 niños y su padre, además de un policía, cuando solo tenía 16 años. En 2008 fue liberado como parte de un intercambio por los cuerpos de 2 soldados israelíes secuestrados y asesinados por Hezbollah durante la Segunda Guerra del Líbano en 2006. Kuntar fue recibido en Líbano como un héroe y se convirtió en un alto mando de Hezbollah al mando de la zona siria de los Altos del Golán. Bueno, sí, ayer adelantábamos parte de esta noticia porque no sabíamos quiénes eran los que habían muerto. En la crónica desde Israel con Pablo Bornstein nos había dicho que había habido un incidente en la frontera sirio-israelí del lado sirio, en los Altos del Golán. Uno de estos hechos, una explosión o algo así, que Israel ni reconocía ni desmentía, con lo cual asumía la autoría de alguna manera. Y como en situaciones pasadas, en este tipo de actos, pues nos preguntábamos quiénes irían en ese coche, porque en las situaciones pasadas, por ejemplo, iba el comandante terrorista que había sido hijo de un terrorista muerto hace años, que había cometido un atentado terrible. Otro había sido un general de la Guardia Republicana iraní, también víctima de este tipo de ataques. Y en este caso, pues era nada más y nada menos que Samir Kuntar. Y entonces uno dice, bueno, ¿quién es este Samir Kuntar? Y Samir Kuntar es una persona que cuando tenía 16 años, y yo te lo puedo decir que lo viví no en primerísima persona, pero sí que estaba viviendo en Israel en el año 79, pilló totalmente desprevenido a los servicios israelíes que nunca habían sufrido un ataque en una lancha. Vinieron desde el Líbano militantes de Hezbollah. Este Samir Kuntar precisamente es druso, que ya sabes que en Israel los drusos incluso son los más patriotas en el ejército en su lucha contra los otros árabes. Pero este druso incorporado a Hezbollah vino con un comando, él tenía solo 16 años, desembarcaron con la lancha en una ciudad al norte de Israel que se llama Naharía. Era de noche, golpearon una puerta, tocaron el telefonillo y le preguntaron quién era y contestaron en árabe. Y entonces la gente llamó a la policía y cuando vino el policía, pues lo mataron. Y después entraron a buscar en las casas de la zona a ver si encontraban. Encontraron a alguien que estaba huyendo porque ya se oía que había algo raro, un hombre que estaba huyendo con sus 2 hijos. Y los mataron al hombre y a los 2 chicos pequeños. Y entraron en la casa. Y en la casa la mujer, que tenía una bebita, se había escondido en una especie de altillo, de un mueble encima de una puerta. Un mueble encima de una puerta, se había metido ahí con el bebé. Mientras los terroristas buscaban dentro de la casa. Tú fíjate la situación. Que la mujer, para callar los llantos de su propio bebé, al final terminó ahogándolo y matándolo. Para salvar la vida de los 2, no pudo salvar la vida de los 2, se salvó ella, pero yo recuerdo el terrible dilema que se planteaba
con la gente cuando se enteraron de lo que había pasado, ¿no? Y lo que había pasado a esta mujer, que yo no sé si era mejor quedarse viva en esa situación que haber muerto, pero realmente esto era espeluznante. El comando luego se enfrascó en un tiroteo en la playa cuando volvían tratando de... En realidad, ahora recuerdo el caso, perdona que me he equivocado en algo, se llevaban al padre con los 2 chicos en la lancha. Se los querían llevar secuestrados, pero había un tiroteo con la policía, se presentaron los soldados y entonces ahí les desrajó el tiro en la cabeza al padre y aplastó la cabeza de los chicos, los mataron y se murieron todos, menos que lo consiguieron pillar vivo. Lo mandaron a cárcel, por supuesto, cadena perpetua, un ataque terrorista terrible. En el año 2006, ¿recuerdas? En la Segunda Guerra del Líbano, justamente contra Hezbollah, pues hubo 2 soldados que fueron secuestrados y asesinados y que sus cadáveres no aparecían, como los que ahora mismo están en manos de Hamás, los cadáveres, y a cambio de ellos, 2 años después, se hizo un intercambio de estos 2 cadáveres por una serie de muertos palestinos también, pero también de convictos asesinos de altísimo grado. Entre ellos creo que eran 19 casos que salieron a la calle, entre ellos Samir Kundar, que llegó a Líbano, fue recibido como un héroe, vino el presidente del país a recibirlo, o sea, y en cuanto llegó lo nombraron alto mando del Hezbollah, o sea, no es que la liberación de prisioneros de las cárceles es para que no sufran más, ¿no? Es para que ellos mismos puedan aportar todo su conocimiento y todo su odio para seguir matando gente. Y eso ha sido su lema, y estaba en la zona sur de Siria, porque ni siquiera estaba en Líbano, y estaba patrullando esta zona por la que se supone que estaba al mando, y bueno, pues un dron, al parecer, lo mató. No sé si fue Israel, no estoy seguro si fue Israel, si fue el destino, si fue pero no lo voy a lamentar. Seguimos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprobó este miércoles la construcción de 300 viviendas en Cisjordania, en un intento de calmar los ánimos dentro de su gobierno, dividido tras la decisión judicial de desalojar y derribar 2 edificios construidos sin permiso en el asentamiento de Betel, cerca de Ramallah. Además, anunció la planificación de otras 500 viviendas en Jerusalén Este. En los territorios en disputa en Cisjordania hay más de 125 colonias en las que viven 350.000 personas. Bueno, esto es un poco el también complemento de no ya de la crónica de Israel, pero sí de la noticia que dábamos ayer con el tema de las protestas por la destrucción de estos 2 edificios. Bueno, pues lo que habíamos anticipado. Si en estos 2 edificios había 20 viviendas, o 10 en cada una, pues ahora Netanyahu, para salvar su coalición de extrema derecha con grupos como Abait Yehudi y los ortodoxos, pues los alimenta o le da en compensación 300 viviendas en el propio asentamiento de Betel, y otras 500 pero estas otras 500 se dice que están planificadas, o sea que no es exactamente que ya se empiezan a construir, son de estos tipos globos sondas que suele anticipar Netanyahu cuando tiene algún problema en la política internacional. Anunció la planificación de otras 500 viviendas en Jerusalén Oriental. Y el último dato, para que la gente sepa de qué estamos hablando, en un país de más de 10 millones de personas, pues los que viven en las colonias son 350.000. Seguimos. Amnistía Internacional publicó este miércoles un informe sobre lo ocurrido en un incidente durante el operativo Margen Protector del verano pasado, en el que concluye, como cabía anticipar por su posicionamiento reiterado, que el ejército israelí cometió crímenes de guerra e incluso de lesa humanidad al intentar rescatar a un militar capturado por terroristas palestinos. Según la ONG, el objetivo era recuperar al teniente Hadar Goldin a cualquier coste. El resultado, concluye el texto, fueron al menos 130
35 civiles muertos, centenares de heridos y barrios enteros de la ciudad palestina de Rafah, al sur de Gaza, completamente arrasados sin miramientos. Según el gobierno israelí, esta organización muestra de nuevo su compulsiva obsesión con Israel. Cuando se lee el informe, da la impresión de que el ejército israelí luchaba contra sí mismo. No se mencionan prácticamente los hechos perpetrados por Hamás u otras organizaciones terroristas palestinas y se lamenta de que, al parecer, han olvidado que en el conflicto de 2014 Israel interceptó cohetes, destruyó túneles y protegió a civiles. El representante de Amnistía consideró que las fuerzas israelíes se olvidaron del reglamento y atacaron sin ningún miramiento. Sí, esto de que las fuerzas israelíes se olvidaron del reglamento, la verdad que me produce gracia. O sea, Amnistía Internacional o no sabe lo que es una guerra o no sabe lo que es un ejército. O sea, si se piensan que los ejércitos, la gente sale en sitios donde está en peligro su vida mirando en el reglamento a ver si cuántas veces le tienen que disparar o a cuánta gente de su grupo tienen que matar para reaccionar, pues están fuera de la lógica. Este informe, aparte, evidencia una cosa, que es que como habían emitido hace poco un informe en el que acusaban de crímenes de guerra por este mismo operativo de margen protector a Israel, y fueron acusados de parcialidad, pues emitieron otro informe en el cual acusaban de crímenes de guerra a Hamás, pero entonces los de Hamás le acusaron de dejarse dominar por las presiones sionistas, pues entonces ahora se cogen de un clavo del barco. Es decir, que ya no hablan de todo el operativo margen protector, sino de lo que pasó durante 3 días del margen protector en un operativo para rescatar a un soldado. Evidentemente, si ya han condenado, lo que la lógica dice, Jordi, es que si ya han condenado a alguien por cometer crímenes de guerra durante la guerra que duró 50 días, ahora decir que durante ese fin de semana se cometieron crímenes de guerra es por lo mínimo, al menos, tonto y reiterativo, y no es informativo de nada. Y aparte, como decíamos al principio, esto de actuar según el reglamento y atacar sin miramientos, pues es algo que es totalmente absurdo en el caso de una guerra, y más en el caso de una guerra asimétrica en la cual la gente de Amnistía, los medios de información y hasta determinados gobiernos observan el terreno como si Israel combatiera contra los fantasmas o seres de otro planeta, porque no mencionan que están siendo atacados, no mencionan quiénes son los que los atacan y no mencionan cuál es la ideología y los objetivos de quienes los atacan. O sea, basta con que recordemos cuál es la carta fundacional, los objetivos de Hamás: acabar con Israel y acabar con los judíos en cualquier parte del mundo. Así lo dicen y así lo seguirán haciendo mientras tengan el apoyo de la comunidad internacional, porque recordemos, Jordi, a menos que se me haya pasado algo por alto, que hace unos meses se le retiró a Hamás por cuestiones técnicas la categoría de grupo terrorista en la Unión Europea y de momento no se la han restablecido, con lo cual yo sigo creyendo que estoy viviendo una pesadilla y que algún día me despertaré, pero me parece que las cosas no son así. Y terminamos hablando de Argentina, que envió este miércoles cartas a la Unión Europea y a Estados Unidos para reiterar el reclamo de incluir el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, en la negociación nuclear con Irán, ante la posibilidad de que se favorezca a iraníes buscados por la justicia. En misivas dirigidas al secretario de Estado estadounidense John Kerry y a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, el canciller argentino Héctor Timerman expresó la posición de su país ante los rumores sobre la retirada de las listas de sanciones europeas del exministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, buscado por el caso AMIA. De confirmarse que Vahidi saldrá beneficiado del proceso, se demostraría que el desoído pedido del gobierno argentino para que se incluya la investigación del atentado contra la AMIA en cualquier negociación con Irán estaba y sigue estando plenamente justificado, según el funcionario. Sí, la verdad que esta es una noticia muy extraña. No la noticia en sí, pero la reacción, el comunicado de una cancillería de un país como Argentina, ¿no?
porque se está basando en rumores. O sea, yo nunca he visto algo semejante. O sea, el canciller no sabe si se va a levantar la sanción contra Vahidi. Como que le llegan noticias o podría, ante los rumores sobre la retirada de las listas de sanciones europeas del Ministerio de Defensa, ex ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi. Entonces, primero que un canciller o una cancillería reaccione ante rumores, me parece totalmente novedoso en el panorama internacional. Segundo, que Argentina reitere el reclamo de incluir en la negociación nuclear este tema, me parece que también es novedoso en el sentido de que el canciller argentino parece que no lee los periódicos, no se ha enterado que ya se ha firmado el acuerdo nuclear, que ya está cerrado ese tema. Ahora, ¿qué es lo que da a entender esta noticia? Algo de lo cual hemos venido también nosotros derivando, extrapolando algo. Es que, aparte de todo lo que está escrito en el acuerdo, parece que hay muchas cosas que no están escritas y forman parte del acuerdo. Es lo que se llaman los pactos secretos del acuerdo con Irán. Antes parecía una cosa así media conspiranoica, pero parece ser que hay más de un elemento ahí que no está muy claro. O sea, antes Israel hace unos días o semanas se quejaba que podría haber unas cláusulas secretas sobre las inspecciones y entonces justamente la Cancillería norteamericana señaló, bueno, sí, en este tipo de historias pues sí, hay una parte que no se da a conocer, pero que se notifica a la Organización de la Energía Atómica, ya, pero los demás países no saben qué es lo que se firmó y lo que no se firmó. ¿Y qué quiere decir el levantamiento de sanciones? Porque hasta ahora suponíamos que el levantamiento de sanciones se referían al embargo económico o al embargo para la compra de armamento. Y sobre eso había salido alguna noticia, pero ahora ya estamos hablando de sanciones contra personas determinadas que podrían de pronto liberarse. Estamos hablando de lo que se llaman los papeles rojos de Interpol, o sea, son circulares de búsqueda y captura de personas iraníes que si aparecen en el aeropuerto de algún otro país, incluido países europeos o americanos, pues tienen la obligación de detenerlo para llevarlo ante la justicia de Argentina. Ahora parece que Timerman se ha enterado por rumores, que alguien le contó en los pasillos de no sé dónde, que eso parece que se acabó y que Vahidi va a gozar de el levantamiento de ese papel rojo, que era algo, fíjate tú por dónde, de lo que estaba acusando el muerto fiscal Nisman, que era lo que estaba tratando de conseguir la presidenta argentina, el levantamiento de esos papeles justamente a espaldas del del pueblo argentino, como para facilitar un mejor entendimiento con el gobierno iraní y así mejorar el intercambio comercial del petróleo por granos. Por supuesto, todo eso con la crisis que está viviendo el precio del petróleo, pues no creo que le interese a nadie. En todo caso, le puede interesar a Irán que el petróleo que tiene, que ahora vale menos de la mitad que hace 2 años, pues se lo cambien por una barra de pan. Gracias, Jorge. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con noticias culturales. Bueno, y volvemos ahora ya con las noticias culturales. ¿Qué nos vas a contar, Jordi? Pues sí, Jorge, empezamos con la presentación de un libro, algo original la presentación porque tendrá lugar en un restaurante, que es sorprendente. No es un libro de gastronomía. No, para nada. Más bien es de legado sefardí en España. El título es Les cendres del rabí, está escrito en catalán, es Las cenizas del rabino, sería la traducción al castellano, es una obra de Miquel Segura Aguiló. Y como decimos, tendrá lugar la presentación de este libro, Las cenizas del rabino,
en el restaurante Los Patos, que está en la localidad de Port d'Alcúdia, en las Islas Baleares, en Mallorca. Tendrá lugar este sábado, 1 de agosto, a las 9 de la noche en este restaurante, que viene con un menú, o si quieren también pueden pedir a la carta, no es necesario el menú, no va con la presentación. Pero bueno, el autor Miquel Segura Aguiló conversará con el editor Leonard Muntaner y luego pues habrá un coloquio con el público que quiera asistir a la obra, al título, como digo, Les Tendres del Rabí, que en principio está en catalán, no sé si luego se traducirá al castellano también. Sí, bueno, Miguel Segura es una de las caras más conocidas de los chuetas de Mallorca, y él justamente ha conseguido reconstruir su estirpe y ser reconocido como judío. Uno de los pocos casos que ha podido remontarse, no sé si 15, 16 o 20 generaciones hasta el momento de la conversión forzosa, y por eso siempre lo que publica y lo que escribe es muy interesante. Y de Baleares nos vamos a Andalucía, Jaén concretamente. No es exactamente una, digamos, no forma parte de la agenda cultural, pero sí más bien casi una pequeña denuncia a cargo de Rafael Cámara, que es el presidente de la asociación Juventa. ¿Por qué digo denuncia? Porque Rafael Cámara ha hecho hincapié en el estado del barrio judío de Jaén, diciendo que no está todo lo mejorado que debería, que hay muchas intervenciones políticas que retrasan, digamos, la actualización o, digamos, la modernización de la señalización del barrio judío de Jaén, aparte de otras obras. El barrio judío de Jaén, cuya ciudad lleva ya más de 10 años incluida en la red de juderías y, bueno, es también conocido como el barrio de Santa Cruz, abarca el Callejón del Gato, la calle del Rostro, la calle Santa Cruz y la Plaza de los Huérfanos, pues para Rafael Cámara no presenta las condiciones idóneas. Dice que a 10 años a 10 años de estar incluida en la red de juderías, Jaén casi ha sido expulsada por las deudas que tiene, y además Cámara se queja, por ejemplo, de algunas construcciones modernas que dentro del barrio que han roto completamente con la estética de la zona. Sabemos que el tema de urbanismo siempre es complicado, hay mucha política. Muchos intereses. Es una pena porque Jaén justamente este año estaba celebrando los 1100 años del nacimiento de Hasdai Ben Shaprut, que es el primer personaje realmente judío español del cual tenemos una biografía y una biografía muy intensa como secretario, casi un visir del califa, de dos califas de Córdoba, de Al-Hakam II, de Abderramán II y de Al-Hakam III, creo que eran. De todas maneras, es cierto lo que dice Rafa Cámara, y es más, lo que se conoce como barrio judío es simplemente por la lectura de los libros. O sea, tú caminas por ahí y no hay nada. No hay ninguna, no solamente la señalización, sino que tampoco se han emprendido labores para rescatar o preservar el trazado, los edificios o algo que pueda por lo menos servir incluso a nivel crematístico, a nivel turístico, para decir y señalar a la gente, miren, claro, estas calles antes eran distintas, pero bueno, aquí estaba la judería. Ahora pasan por ahí, ven un edificio moderno, ven un taller, claro, mecánico, y ¿qué es lo que uno puede llevarse de eso? Claro, es lo que aprovecha, ¿no? Rafael Cámara, precisamente ahora que se conmemoran esos 1100 años, pues aprovecha el eco que puedan tener sus palabras para denunciar esto. Y bueno, para no quedarnos con mal sabor de boca, una pequeña actividad cultural, precisamente en el marco de esos 1100 años del aniversario de Hasdai Ben Shaprut, el 8 de agosto, se va a desarrollar la visita guiada Leyendas y Tradiciones de la Judería desde la Plaza Santa María, precisamente con acceso libre, y tendrá lugar hasta el 1 de septiembre esta actividad. Bueno, y para terminar, Jorge, igual que ayer hablábamos de animación y de danza en Israel, está muy activo el verano cultural en Israel. Ahora, en lugar de Tel Aviv, vamos a Jerusalén, donde va a tener lugar entre el 9 y el 13 de agosto la 24ª edición del Festival de Marionetas.
24ª edición, no está nada mal. Además, Ujú. es un referente en el mundo de los festivales de marionetas a nivel mundial. Está dirigido por Dalia Yafé Mayan y, bueno, en este festival el programa cuenta con 38 espectáculos que llegan de 7 países diferentes, se presentarán durante estos 5 días y, vamos a decirlo así, no son todas funciones para niños. No, es lo que te iba a decir, no es, Claro. o sea, cuando en Israel se habla de marionetas, no es solamente los guiñoles tradicionales para niños con cuentos infantiles, sino desde esa escala a estos gigantes y cabezudos que podemos ver desfilando en las calles de España en algunas fiestas. Hay de todo y con obras muy, muy logradas o del estilo de estas puestas en escena, por ejemplo, yo que sé, de estos grupos catalanes que sí, el Fura dels Baus. del Fura dels Baus, eso. Uh-huh. O sea, son marionetas, pero que a veces son mucho más grandes que el propio operario de la marioneta, ¿no? Pues ya saben, este Festival Internacional de Teatro de Títeres en Jerusalén del 9 al 13 de agosto, si tienen pensado viajar a Israel en verano, pues se apunten a esta actividad. Nada, Jorge, con esto acabamos la agenda cultural de esta semana y también las noticias por esta semana. Vamos a decir Shabbat Shalom, nos vamos a despedir de los oyentes hasta el lunes, que vendremos con las noticias de otro estilo.